¿Qué tal, Fer? ¿Cómo has estado? Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias. Qué bueno. Pues nos encontramos el día de hoy en esta sesión. Vamos a tratar el tema de trastornos de la conducta alimenticia con mi buen amigo, el doctor Fernando García, médico psiquiatra, especialista en trastornos de la conducta alimenticia. Alimentaria, así es. Bueno, Fer, ¿cómo podremos empezar a tratar este tema? Creo que lo más importante primero es darnos cuenta de que está presente. Es frecuente que las personas que tienen este o que padecen este problema no lo, no lo identifiquen como una situación pues que requiere algún tipo de atención y que sean más bien los papás los que empiezan a notar algunos cambios, ayunos prolongados, ejercicio excesivo, cambios en los hábitos de alimentación o una mayor expresión de la preocupación por la apariencia, ¿sí? Entonces, pues lo primero es darnos cuenta y abordar pues, los papás a los hijos de una manera que no les resulte a ellos agresiva. Frecuentemente los papás cuando se dan cuenta de algunas conductas, en general tratan de ocultarse, pues tienden a enojarse, ¿sí? Porque estás vomitando, porque estás tirando la comida, porque estás comiendo en exceso, ¿sí? Entonces muy frecuentemente se aproximan a sus hijos o a sus hijas enojados y esto tiende a deteriorar la relación y a hacer mucho más difícil el buscar alguna atención porque se considera incluso esto como una agresión, ¿no? O sea, vamos al nutriólogo, al médico, al psicólogo, pero es como a fuerzas, ¿no? Entonces, Ya veo. creo Oye, que Fer, estamos hablando trastornos de la conducta alimenticia, pero ¿cuál sería el problema? ¿De qué problema estamos hablando cuando hablamos del comer? Porque pues, yo entiendo, tengo una concepción de pues, una alimentación. Vengo toda la vida alimentándome desde bebé y qué lo bueno. seguiré haciendo hasta que me muera. Podré yo tener o decir que he tenido etapas o periodos en mi vida donde me alimento bien, cuido lo que como y otras en donde no tengo buena alimentación. Pero ¿a qué hablamos cuando ya tenemos un problema al comer? Creo que es muy importante definir que la alimentación es una conducta muy compleja. Tiene que ver con nuestro contexto social, familiar, con nuestra cultura, con nuestras sensaciones corporales. Y entonces lo que llamamos trastornos de la conducta alimentaria, bueno, la parte más superficial, la más visible es esa conducta, esa actitud hacia los alimentos, pero creo que es un error el dar por hecho que el problema está en los alimentos. Más bien lo que ocurre es que empieza a utilizarse la alimentación, la actitud hacia los alimentos y la modificación o el intento de modificar la apariencia corporal como una forma de regular emociones. Desde fondo lo que hay es una dificultad importante para tolerar, para gestionar experiencias emocionales, principalmente, entre comillas, negativas, frustración, enojo. Entonces, se empieza a utilizar el alimento, por ejemplo, un atracón. La persona que experimenta un atracón, una ingesta abundante, con pérdida de control de alimentos, regularmente se siente ansiosa, este, o frustrada o en general con una una emoción, perdón, desagradable y al momento de estar comiendo tiene una sensación de alivio, ¿sí? De manera que lo que está haciendo es hacer un uso emocional de los alimentos, ¿sí? O bien una persona que tiene una percepción distorsionada de su imagen y de su persona, de manera general, pues podría buscar adelgazar como una forma de mejorar su convivencia social, de disminuir eh, eh, pues situaciones de rechazo de otras personas, ¿sí? Entonces, a final de cuentas lo que vamos a tener son experiencias emocionales, obviamente muchas experiencias emocionales son sociales,
y se va a tratar de gestionar, de mejorar, de atenuar experiencias desagradables a través de los alimentos, del uso de los alimentos o de la modificación de la apariencia. Entonces, la conducta está relacionada a la imagen y a los alimentos, pero de fondo los problemas son otros. Ok, vamos a ver si voy entendiendo, Fer, esto que parece ser muy complicado. Me dices, por un lado, que la conducta o la relación que tenemos con la comida la podemos ver como ciertas actitudes. Y detrás de esa actitud que tenemos hay emociones, algunas desagradables como frustración, enojo, o en el caso que tú mencionas de la persona ansiosa, entonces se ve una actitud que en este caso es la de el atracón para generar un alivio de estas emociones desagradables. Ese es un caso que comentas y luego también comentas otro que es muy interesante, la intención, ahora la actitud que tienen las personas por reservar, evitar la comida, abstenerse de comer, pero ya no con una cuestión de regulación emocional o quizás sí, pero esto a través de un rechazo o que se quiera resolver un rechazo de las personas por cómo se ve, y eso también genera un alivio. Entonces, mencionas dos actitudes, por un lado el atracón y el otro lado, que el atracón es comer en exceso, de forma rápida, Sobre todo con yo pérdida creo de control, o sea, con la sensación de no poderse detener. que eso. Y la otra actitud es de la evitación por la comida en la persona que quiere adelgazar y no come, que en general es anorexia, eso es a lo que nos referimos comúnmente. Prácticamente en todos los trastornos de la conducta alimentaria hay restricción de alimentos. Incluso las personas que presentan atracones regularmente pueden presentar intentos de restringir en otros momentos. O sea, me pasé, comí de más y entonces ahora voy a hacer un ayuno o voy a evitar estos alimentos. Entonces, digamos que es un espectro en el que de un lado tendríamos a la anorexia nervosa restrictiva, ¿sí? Como la restricción más pura a los ayunos, el comer porciones muy pequeñas, y del otro lado tendríamos al trastorno por atracón, en el que hay una ingesta descontrolada, literalmente descontrolada, y en medio de ellos pues vamos a tener un abanico, ¿no?, de expresiones intermedias o en las que se agregan otras conductas, si nos basamos Ya, solamente en la conducta. ya veo. Entonces, en este caso, me dices, detrás del problema de la comida, el problema no es la comida, sino el problema está detrás de la comida, que viene a ser esto como, pues, una expresión o una manifestación, pero hay una causa detrás de ello. Por un lado, una cuestión de regulación emocional y otra de confianza, de autoestima de la persona que no acepta su imagen corporal. Y me dices también que entonces habría algunas como, ¿de qué manera se da cuenta mamá, papá que empieza a haber un problema? ¿Cómo podemos detectarlo? Esencialmente, lo que más alcanzan a notar los papás son los cambios en la conducta. Empieza a rechazar algunos de los alimentos que regularmente se comen en la familia, come con la familia, pero ya hay que empezar a preparar platos distintos, o bien la familia a veces se ve un poco forzada a cambiar ellos mismos sus alimentos, ¿sí? Los papás frecuentemente actúan con temor, ¿sí? Es que mi hija, mi hijo ya no está comiendo y entonces lo único que come es este cereal, así que no sabe a nada, pero ni nos gusta, pero es el que come y entonces pues es el que empezamos a comprar todos. O bien puede haber, se empiezan a dar cuenta de que se oculta la comida, se tarda mucho tiempo en comer, termina encontrando la comida en la basura o se la da al perro, o francamente ya hay una, pues sí, una conducta de atracón donde
empiezan a darse cuenta los familiares de que, oye, estás comiendo muy rápido, o eh, como es una conducta que frecuentemente produce vergüenza, el comer en forma descontrolada, pues empiezan a faltar cosas en el refrigerador, empiezan a faltar cosas en la alacena, ya no hay pan, ya no hay galletas, ya no hay mermelada, o pueden ya darse cuenta de que hay una conducta como la inducción del vómito, es que se va después de comer al baño, dura varios minutos, ya lo hace casi todos los días, ¿sí? Entonces son esas pautas las que nos pueden ir orientando a que ya está presente, ¿sí? Alguna de estas conductas desadaptativas que se llaman. Muy bien, Fer. ¿Y tú podrías decir que habría un tipo de personas? ¿Cuál es el grueso? ¿Cuál es la frecuencia, el tipo de pacientes que se atienden por un trastorno así? Eso es un tema interesante porque las personas que padecen este tipo de problemas se ven igual que nosotros, o sea, no tienen una señal así en la frente, ¿no? Que diga, anorexia, bulimia nervosa, ¿no? Realmente lo más probable es que acudan aquellos que ya tienen o bien conductas muy marcadas, porque ya son muy difíciles de ocultar por la intensidad y la frecuencia, son atracones muy frecuentes, o inducción del vómito que ya no se puede ocultar a la familia, o bien una persona que ya está en una situación de delgadez, ¿sí? De desnutrición, que también ya se nota, o sea, ya se ve muy pálido, ya cambió de talla, varias veces, regularmente esas son las personas que acuden más frecuentemente. Sin embargo, se tarda mucho. Hay estudios que nos dicen que la persona que presenta estos problemas puede tardar varios años en llegar a recibir atención, pues porque, insisto, la persona puede parecer perfectamente igual que el resto, ¿no? Entonces, lamentablemente, los que más vemos que se acercan a recibir atención son los que ya tienen algún problema muy marcado, ya que se nota en su estado nutricional, o que son conductas que son más difíciles de ocultar, pero seguramente hay muchas personas que padecen de estos problemas y que de alguna manera han sido exitosos en ocultarlos, digamos, o bien se sienten avergonzados o culpables, y eso también puede dificultar el buscar la atención, ¿sí? En este caso, tú dirías que con mayor frecuencia es el paciente quien se da cuenta de este malestar y de este sufrimiento. Y bueno, tal como te escucho a ti describir el problema casi como obsesivo, ¿es el paciente quien acude o es familiares, es mamá o papá quien solicita la primera atención? Yo creo que varía dependiendo de la edad. Regularmente en personas más jóvenes son los papás los que identifican algún problema y buscan la atención, a veces sin que, sin que sus hijos lo deseen así. Y personas que ya llevan algunos años con ese tipo de problemas, ya adultos jóvenes, pueden acudir ellos mismos a solicitar la atención. Entonces yo creo que depende un poco de la edad y del tiempo de evolución. En pacientes, personas más jóvenes tienden a ser los papás, y personas ya adultos jóvenes sobre todo, pueden más bien buscar ellos la atención por iniciativa propia. Oye, Fer, ¿y qué se ha dicho, qué se ha escrito al respecto de este grupo poblacional en cuanto a causas, más allá de ciertos factores biológicos que pues no se escapa Claro. de ninguna enfermedad ni trastorno, pero más allá, habría algunos factores desencadenantes o que predispongan a una persona a sufrir este tipo de trastorno? Sí, sí, hay factores predisponentes tanto en la persona que desarrolla o que puede desarrollar estos problemas, como en su entorno inmediato, ¿sí? Como bien dices, hay una carga genética, innegable, puede ser alta, al menos como el 50%, digamos, pero también hay una situación personal que tiene que ver con
por ejemplo, una rigidez cognitiva, una tendencia a aprender patrones, digamos, de conducta o de respuesta emocional y a repetirlos, ¿verdad? Es muy difícil después cambiarlos, ¿sí? Eh, de ahí la obsesividad con algunas conductas, con la restricción de alimentos o con estos ciclos de atracón, ayuno, o atracón, vómito, ayuno, restricción, etcétera. Tiende a haber una gran sensibilidad emocional, eso es importante. La persona experimenta o que presenta una gran sensibilidad emocional llega frecuentemente a sentirse no entendida, este, o incluso agredida o estigmatizada. Las emociones, bueno, las sentimos todos, pero estas personas pueden sentirlas de una manera que al resto nos parecen desproporcionadas. Entonces sufren de gran angustia, de gran enojo, ante desencadenantes que al resto nos parecen poco importantes, ¿sí? Y además cuando expresan sus emociones, las personas en serio no las entienden, ¿sí? O sea, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué esto te produce tanta tristeza si para mí no es algo relevante? Entonces, por un lado tienen esta experiencia emocional intensa y por otro lado no se sienten muy estimulados a expresarla porque o no se les entiende o se les califica, ¿no? De histriónicos, histéricos, teatrales, exagerados. Entonces tienden a inhibir mucho su expresión emocional, pero de que se sienten mal, pues se sienten mal. ¿Sí? Y entonces empiezan a buscar otras estrategias para canalizar, gestionar estas emociones y frecuentemente son los alimentos los que empiezan a utilizarse con estos fines. Vuelves a mencionar la cuestión de la inestabilidad emocional como factor importante y presente en este trastorno y la dificultad para el manejo o la regulación de ella. Y mencionas también cómo reaccionan los que están alrededor de estas personas sensibles. En este caso, pues yo me imagino de un adolescente, un adulto joven, mamá, papá, la familia, tienen un papel, además, que lejos de ayudar, empeoran la situación, las reacciones de estas personas. Frecuentemente ocurre sin que haya malas intenciones por parte de los papás o de la familia. Como te decía al principio, las respuestas iniciales tienden a ser de enojo, ¿sí? Ya sea que estás desperdiciando la comida, ya sea que no te estás cuidando, o sea, estás comiendo demasiado, no te cuidas, no te quieres. Entonces, estas expresiones, ya dijimos, ¿no? La persona no se siente entendida, no se siente comprendida o se puede sentir agredida cuando expresa emociones y cuando encuentra, digamos, alguna forma de más o menos gestionarla, pues también puede encontrar expresiones de rechazo, de enojo, ¿sí? Y entonces es como un círculo vicioso, ¿sí? Voy a, por un lado, quizá a aislarme más porque me siento todavía más agredido y por otro lado, pues sigo experimentando estas emociones o incluso otras más intensas porque se hace más evidente que mis papás no me entienden, que me están rechazando, que me están regañando y entonces emociones que resultan de eso, pues vuelven a intentar gestionarse a través del uso de los alimentos. Entonces puede haber un círculo vicioso en esto, de lo cual yo creo que se desprende que es muy importante que las figuras parentales, papá y mamá, entiendan lo que está ocurriendo para que puedan modificar, digamos, la forma de actuar ante estas situaciones y empezar a funcionar como un punto de apoyo, de acompañamiento, y que no sea desde el enojo, desde donde empiecen a tratar de solucionar estos problemas. Entonces quizás yo puedo entender que produce frustración y enojo en mamá y papá por el desconocimiento, el no entender qué es lo que está pasando y esa reacción pues viene a ser negativa, empeora la situación y quizás una manera de ayudar a sus hijos sea quizás informándose ellos
yendo a un especialista para que reciban la información, la puedan entender y si el problema es que mi hijo o mi hija es muy sensible, reacciona a estímulos bajos, cómo poder ayudar, cómo poder acompañar, cómo le enseño a regular esa emoción y a manejarla de otras maneras más convenientes y adaptativamente. Oye, Fer, quisiera mencionar al respecto de esto que comentas, que se encuentra a veces los papás rebasados por el problema. Una frase que tienes ahí en tu página, en tu red social de Facebook, que igual les invito a nuestros amigos a que entren porque hay información muy valiosa, pero al principio, como de portada, tienes una leyenda que me gustaría que me comentaras un poco más, en donde dices que ningún paciente deberá permanecer sin cura, ni la familia ni los clínicos deberán nunca admitir la derrota. ¿Por qué la frase, podré yo entender entonces que estamos hablando de pacientes muy difíciles? Es frustrante, ¿sí? O sea, es frustrante para los papás. Los papás frecuentemente se sienten también culpables. O sea, yo hice algo, yo me equivoqué en algo, estoy provocando esto. Y eso a veces los impulsa incluso a alejarse de sus hijos. Si yo estoy causando el problema, pues mejor ya no le entro para no empeorarlo. Y los hijos entonces ahora se sienten abandonados, ¿no? Y para los clínicos también puede ser muy frustrante porque el ir modificando pues todo esto que hemos mencionado, ¿no? No solo la conducta, sino la gestión de emociones. Entonces es un proceso un poco complejo, largo, regularmente toma tiempo, no es una cuestión de algunos pocos meses. Y es muy frecuente, es casi la regla, o es la regla, mejor dicho, que haya algunas tropezones o recaídas, ¿no? Que nos parece que las cosas van bien, van bien, van bien, y de repente nos encontramos nuevamente, pensamos que como al principio, aunque regularmente no es como al principio, ¿sí? Y entonces es muy fácil adoptar estas actitudes de derrota, ¿no? Ya, ya lo intenté, ya hice todo lo que creo que es posible, ya me esforcé, me rindo, ¿sí? Aquí la situación es que pues ellos, quienes están presentando estos problemas, también la están pasando bastante mal y es mucho más fácil superar problemas cuando lo hacemos en conjunto. Era que si nosotros clínicos, nutriólogos, nutriólogas, psicólogos, médicos, nos rendimos, lo que hacemos es dejar solo, ¿sí? Dejar sola a la persona que está en este proceso de recuperación y en la soledad puede realmente también derrumbarse, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿sí? O sea, cuando estamos en este papel de clínicos, de cuidadores, ¿sí? De figuras parentales, pues es conveniente que estemos ahí como figuras constantes, o sea, aquí voy a estar siempre que me necesites, ¿sí? Para que puedas sentirte acompañado en este proceso de recuperación. Déjame matizar un poco ahí las cosas, porque obviamente los papás se pueden sentir cansados, fatigados, también sobrepasados y en algún momento pueden decir, oye, pues yo también quisiera rendirme, pero digamos que es diferente descansar que rendirse, ¿sí? A veces cuando nos sentimos abrumados tenemos el impulso a rendirnos, a abandonar. Probablemente lo que requerimos es solamente descansar. También se vale decir, ok, estás cansado, sabes que descansa, pero no significa que estás abandonando. Me parece bastante valioso que lo digas, Fer, porque inclusive, bueno, habría que reconocer también las limitaciones del terapeuta cuando se dirige y atiende a un tipo poblacional muy específico, muy especial como este, y pues que lamentablemente también admitan su derrota y entonces el paciente se lleva ese mensaje
No tengo remedio. Sí, lamentablemente ocurre. Y a veces ocurre de una manera así textual, ¿no? O sea, es que me dijo mi tal, alguien que me veía antes, que no puede, o que yo no, pero que por estos motivos de que yo no coopero, o sea, ya no me va a dar tratamiento, ¿no? Lo mencionas, todos tenemos limitaciones. O sea, definitivamente hay cuestiones que cada uno de nosotros puede decir, ¿sabes qué? Yo no soy experto en esto, ¿no? O sea, yo no tengo el título que dice que soy médico psiquiatra, pero ¿sabes qué? Hace mucho que no veo, que no le doy seguimiento a un paciente con esquizofrenia, ¿no? Entonces, pues igual mejor lo envío con quien sabe manejar y se dedica y le gusta, ¿no? El manejo de la esquizofrenia y no me aviento yo el saber cómo le hago con el tratamiento integral. Creo que es muy importante reconocer nuestras limitaciones y reconocerlas como nuestras, o sea, no ponérselas a tus clientes. Hace unos días me estaba peleando en Twitter, ¿Qué decía? este, en un tema relacionado, no igual, pero hablaban ellos de obesidad y había alguien que decía así textualmente, pues estos tratamientos fracasan por el paciente y pues entonces le echas la responsabilidad al paciente, ¿no? O sea, porque el paciente no hace, ¿sí? Y entonces es muy cómodo, ¿no? O Wow, sea, mi tratamiento no funciona porque usted no coopera, ¿sí? Y algo de claro, lo que yo les decía es, bueno, si la voluntad del paciente, del cliente, es lo que puede traducirse en un fracaso del tratamiento, pues entonces considéralo como algo, como un objetivo de tratamiento también, ¿no? O sea, vamos a atender, claro, entre comillas, la voluntad para que esto tenga éxito en lugar de decir, pues tú tienes la culpa, ¿no? O sea, claro. por ti es que esto no funciona. Pero ¿sabes qué? Me parece, ahorita me vino a la idea, quizás la formación o la práctica que tenga esta persona que toma esta postura de yo estoy bien y el que está mal es el paciente, como esa actitud psicoanalista de decir, mira, aceptas mi interpretación, que esta es la verdad, y si no lo acepta el paciente, entonces se está resistiendo. Exactamente, Es problema del paciente, se resiste y por eso no funciona el tratamiento. sí. En ese caso, ¿qué dirías tú, Fer, en la especialidad? ¿Qué tipo de formación, de corriente psicológica, en qué categoría podemos encontrar la manera correcta del abordaje de estos trastornos? Yo creo que no existe y yo creo que está en formación Ok. constante. Si asumiéramos que existe el abordaje correcto, pues a lo mejor caeríamos en el mismo error otra vez, ¿no? O sea, yo desde esta perspectiva sí tengo la Ujú. razón y tú no. Yo creo que está en formación. Creo que en lo que se llaman estos abordajes psicoterapéuticos de, ay, a lo mejor meto la pata, creo que es de tercera Sí. generación. Si Ajá. me equivoco, corrígeme. Pues son pues algunas perspectivas que nos permiten esa flexibilidad, ¿sí? Ese construir desde diferentes perspectivas, ¿sí? Incluso desde la perspectiva de que nosotros podemos estar equivocados. Se hace un poco la broma, ¿no? De que en psiquiatría el cliente nunca tiene la razón, pero no es cierto. El cliente en realidad sí tiene la razón. Eh, pero vamos, la perspectiva es, bueno, el cliente no tiene la razón y entonces yo sí, yo necesariamente yo Sí. sí. Y no es cierto. O sea, frecuentemente nosotros desconocemos muchas cosas, algo de lo que desde un abordaje que se llama familiar focalizado en emociones, algo de lo que se menciona desde esa perspectiva es hacia los papás. Usted, usted papá, usted mamá, usted es el mejor padre, usted es la mejor madre posible para sus hijos. Nadie más, o sea, ni el mejor psicólogo, ni el mejor psiquiatra, ni el mejor nutriólogo, nutrióloga, va a saber mejor que usted. Nosotros lo vamos a acompañar, le vamos a orientar, quizá le enseñemos algunas estrategias, pero nadie mejor que usted, porque seguramente ama a sus hijos, segundo porque está ahí, o sea, vive ahí, los conoce mejor que nadie, se conoce usted mejor que nadie. Entonces, vamos, desde estas perspectivas,
no nos asumimos como una figura de autoridad, que además no somos, pues, los médicos, Ujú. sino que más bien tratamos de empoderar a quien tiene naturalmente la capacidad de, pues, gestionar esto y de enseñar a gestionar esto, en este caso a sus hijos. ¿Sí? No, sí, fíjate que estoy pensando un poco al respecto porque ahora que estoy ahondando en las cuestiones psicológicas, pues hay muchísimas perspectivas y como por decirlo de alguna manera, de muchos lados podemos atacar el problema, pero pues viéndolo quizás de la forma más integral, como podrías decir, las terapias de tercera generación que ya superaron quizás las interpretaciones ocultas que solamente a través de una persona se pueden acceder. Pasamos también ya por que el problema es una forma de pensar y si la corregimos, entonces ya no habría trastorno, que es la cuestión cognitiva. Trataríamos también la cuestión emocional, de verlo en la emoción como un sistema complejo que incluye en ella emociones, reacciones fisiológicas y cuestiones del impulso, en donde pues se pierde el control por la emoción y quizás se recurra a técnicas de mindfulness, de aceptación en radical y después también tomamos la cuestión sistémica, por lo que comentas, que la familia y la red de apoyo viene a ser muy, muy importante para estas personas que pareciera que están cruzando la cuerda floja y que pues que si caen, pues está esa red de apoyo para protegerla. Y en esta cuestión sistémica, pues se trabaja con mamá, papá, las relaciones, los vínculos, la narrativa que se menciona, el lenguaje, y pues sí, verlo así de forma general. No, no sé, Fer, si tú con la experiencia que tienes, ¿crees que podríamos hacer como una compilación de técnicas o estrategias para actualizar un poco o quizás como introducción nada más, introducción a terapeutas para la atención específica de estos pacientes? Ok, bueno, eso es algo, insisto, que está en, en construcción constante. Ya tiene algunos años que, bueno, primero creo que es conveniente romper un poco estos esquemas de que hay abordajes específicos para diagnósticos específicos, sobre todo porque los diagnósticos en salud mental, las clasificaciones de uso internacional tienen sus problemas. Y en realidad podemos utilizar estrategias de acuerdo a al sujeto individual. Ujú, Tú mencionabas, por ejemplo, mindfulness, atención plena, es muy útil, ¿sí? Por ejemplo, en personas que presentan esta conducta de atracón. En esa situación es extraordinariamente útil y le permite a la persona empezar a hacer, por ejemplo, diferencias entre sus estados fisiológicos, hambre, saciedad y estas experiencias emocionales, empezar a diferenciar, ok, esto es más bien angustia, en realidad no es hambre, puedo empezar a gestionar mi emoción de otra manera, ya no haciendo uso de los alimentos, pero a lo mejor es una estrategia que si empleamos en quien está en una desnutrición, en un cuadro restrictivo, pues no nos va a funcionar. Ahí tendríamos que entrar más con cuestiones que incluyan, que integran la familia para facilitar la modulación de la conducta, revertir un cuadro de desnutrición que es una prioridad siempre y después podemos empezar ya a utilizar otras estrategias. ¿Sí? Yo creo que lo esencial es conocer bien al cliente, al quien acude a nosotros. Me gusta más cliente que paciente, creo que paciente es un poco de este modelo médico biologicista paternal del que queremos escapar. Este, los clientes tienen la razón, los pacientes a lo mejor sí, no. sí, es verdad, fíjate, no lo había visto así. Qué bueno que haces la aclaración.
finalmente ofrecemos servicios, pues. Ajá. Em, Te decía, creo que lo importante es conocer bien a nuestro cliente o consultante, ¿sí? Y en base a eso, ya podemos ir escogiendo, también basados en evidencia, en lo que se ha demostrado que funciona. Tenemos estrategias dialécticas para cuestiones que tienen que ver con bulimia nervosa. Recientemente se han desarrollado otras también dialécticas, pero que integran otras cuestiones más mm, de interacción social, ¿sí? Para los que son como más restrictivos, más de sobrecontrol, menos impulsivos. Las cuestiones familiares, esta que te mencionaba, bueno, el modelo Mausley, del que está tomado, por cierto, esta frase que mencionaste, ¿no? O sea, no es mía la frase esta de no, no nos rendiremos, no lo vamos a dejar solo, es de este modelo Mausley, que es un modelo familiar, de intervención familiar, y recientemente este familiar focalizado en emociones. Bueno, pueden emplearse, pero de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes o consultantes, ¿no? O sea, esto no es lo mismo la atención a un adulto, a probablemente un adulto joven que se acerca por voluntad propia, que la de un adolescente que llega más bien llevado por sus padres y que dice, pues yo vengo aquí porque me traen, ¿no? O sea, yo en realidad Claro, no tengo ningún problema. Entonces creo que del conocimiento de nuestros clientes y de su entorno familiar, es el que podemos ir definiendo las estrategias que nos es más conveniente emplear. Insisto, basados en evidencia, o sea, no se trata de, pues yo creo que y a mí me claro. parece que, sino sí revisar esto que está ya más o menos definido y en construcción, siempre en construcción. Te voy a dejar la espinita, Fer, de para empezarla a desarrollar porque es bastante información, es muy útil, estrategias que nos pueden ayudar para atender a estos pacientes podrían bien servirnos para cualquier otro tipo de pacientes, o sea, llegarlas a generalizar y verlas desde ese punto. Pues muchas gracias, Fer, por la sesión del día de hoy. No sé si tengas algo, un comentario final para No, pues, cerrar. más bien, igual yo te agradezco a ti la oportunidad. No creo que sea buena idea hacer comentarios finales porque mi idea es que las cosas están siempre en construcción. Entonces, mejor lo dejamos Un por saludo acabado. entonces, un saludo por hoy Igualmente, para hasta luego. terminar. Muchas gracias, Fer.